Parte del curso de géneros periodísticos de opinión, señores, hoy platicaremos acerca de crítica, como lo ven ustedes en pantalla. ¿Qué es la crítica? Todos nos preguntamos qué es la crítica. La crítica, jóvenes, es ante todo una evaluación. ¿De qué? De un producto artístico, de un producto científico, de un producto de espectáculos, a donde todos los expertos, los periodistas dedicados a esta actividad, emiten una serie de juicios. Pero veamos primero con detenimiento qué es la crítica. Definamos qué es crítica. La crítica, jóvenes, su definición es aquel género periodístico que va más allá de la interpretación y la información de un producto que, como les decía al principio, puede ser de índole artístico, científico o de espectáculos. Busca explicar las características del producto, busca argumentar, esto es, proporcionar elementos de juicio al lector o al auditorio del medio donde se publica esta crítica para evaluar su calidad, sus pros, sus ventajas, ¿sí? Y proporciona elemento de juicio a los lectores interesados en productos culturales y científicos, dice aquí, pero también podemos agregar espectáculos, con el fin de expresar la importancia o significado que estos productos tienen para una cierta sociedad, ¿sí? Junto con la crítica, nosotros tenemos un concepto que constantemente va a estar confundido o va a ser elemento de confusión. ¿Cuál es este? La reseña. Todo el mundo dice, ¿cuál sería tu crítica acerca de tal película, de tal obra de teatro? Pero oye, ¿por qué no mejor me haces una reseña? Eso que me estás diciendo es muy complejo. Una crítica, jóvenes, una crítica, señores, tiene el gravísimo problema de que es muy compleja. Se necesita una enorme especialización en ella. Se necesita mucho tiempo de dedicación. Y todo el mundo dice que la crítica es lo mismo que la reseña. Eso es una falacia absoluta. La reseña es la primera etapa de la crítica. Como dice aquí la presentación, consiste en la publicación de un aspecto noticioso, ¿sí?, sobre la producción cultural, científica o de espectáculos. Puede quedar en manos de cualquier reportero de guardia. Cualquier reportero novato puede hacer una reseña. ¿Por qué? Porque la reseña es una mera nota informativa, en donde se responde al qué, al quién, al cuándo, al cómo, al dónde, al por qué y al para qué. Una reseña, mientras una reseña puede quedar simplemente en una cuartilla o en 2 o 3 párrafos, una crítica siempre es más extensa. Una crítica siempre requiere un marco, un punto de vista doctrinario. No solo se queda en decir que fulanito de tal presentó en tal lado su última obra. Luis Miguel presentó su disco en su espectáculo o en su concierto fulano de tal, en Auditorio Nacional, en tal fecha. No, eso es una vil reseña. Eso lo puede hacer cualquiera. Una crítica la necesita hacer un experto, ¿sí? Aquí tienen los elementos que les permitirán a ustedes ver cuáles son los elementos de la reseña. La reseña, jóvenes, entonces es la primera parte. Aquella parte donde nos quedamos solamente con la información básica. Quien haya leído la crítica que les mandé por correo de Nelson Carro acerca de Año Bisiesto, verá que al final está una ficha técnica. Esa ficha técnica es prácticamente la reseña. ¿Sí, señores? Cualquier duda podemos entrar al blog, podemos expresarla y a partir de ese momento yo les contestaré en el blog que ya tenemos en Blogger, en géneros periodísticos. Ahí pueden ustedes ponerme preguntas o comentarios sobre estos elementos, ¿sí? Me gustaría que hicieran un ejercicio. Plantéenme en un párrafo, esto lo dejo al aire, esto no está así como que ahorita, pero sería interesante que ustedes, todos y cada uno de ustedes, me hicieran favor de plantearme cuál es la diferencia, con sus propias palabras, entre reseña y crítica. Puede ser, es una pregunta de examen. Requisitos de la crítica. Como quedamos que la crítica es el género periodístico más complejo, uno de los géneros periodísticos más complejos, tiene una serie de requisitos que debemos cubrir.
¿Cuáles son esos requisitos? Primero tiene una serie de requisitos de texto, textuales, ¿sí? En primera, va más allá de los lineamientos del medio de información. El medio de información no tiene nada que ver con el punto de vista, ni tiene derecho a poner en tela de juicio qué nos dice el crítico, ¿sí? El crítico se reserva su derecho a que no sea censurada su crítica. La crítica es uno de los géneros que por su propia complejidad y por su nivel de especialización le da al periodista la libertad de decir cuanto quiera a partir de los propios elementos que el producto estético le otorgue. Estético, científico, de espectáculos. Va firmada. Toda la responsabilidad de la crítica siempre es del crítico. Guía y comenta. Guía acerca de los elementos estéticos, de los elementos teóricos, de los elementos sociológicos y de otros más que con calma podremos ver más adelante. Tiene en sus manos el crítico para dar elementos de juicio y validación del producto que está criticando. Está íntimamente relacionado el crítico con el ámbito al que se refiere el producto del que habla. Un experto en cine hará crítica cinematográfica. Un experto en teatro, teatral. Un científico en ciencia, en un producto científico. Un periodista de espectáculos, director, etcétera, de televisión, podrá hablar acerca de crítica de espectáculos. Requiere antecedentes y experiencia. Esto es un amplio conocimiento. Demanda amplio de conocimiento, insisto, se remarca en este punto F. Estima la valía del autor o el artista. Una crítica no solo es darle en la torre al producto. Hay que ver cuáles son sus puntos buenos, cuáles son sus debilidades y argumentarlas. No tenemos derecho a aplicar aquí nuestra propia sensación, nuestras propias impresiones. Nosotros estamos obligados a ir más allá y enmarcar dentro de un punto de vista teórico una crítica. Impulsa acciones culturales y científicas porque incita al consumo de estos productos, crea y genera gusto y afición por el área de especialidad, requiere conocimientos profundos y gran especialización. ¿Por qué repito? Porque el conocimiento dentro de este campo del periodismo, señores, siempre va a exigir precisamente esta posibilidad de tener y de brindar conocimiento. Si no, ¿cómo vamos a enjuiciar? Si nosotros no tenemos elementos de juicio, ¿cómo nos atrevemos a dar o a intentar que nuestro auditorio dé elementos de juicio? Y siempre, ¿cómo criticar?